comúnmente llamamos, bueno, vimos un poquito de los marcadores morfológicos, ¿sale? Lo vimos de manera general lo que eran los marcadores a través de, pues, de la historia, como primer acercamiento, ¿sí? A lo que podría ser un carácter o característica, pues, medible, ¿sí? O apreciable en el organismo, ¿no? O en el sistema biológico. Después vimos también marcadores moleculares, pero de carácter proteico, ¿vale? Mencionábamos las isoenzimas. También, pues a nivel de marcadores tumorales, pues lo tradicional era monitorear o es monitorear todavía proteínas, ¿sale? Proteínas que se están expresando ya sea en tejido en proliferación o algunos receptores o algunas hormonas, ¿sí? Por eso les decía que es importante también saber la concentración, ¿sí? Cuantificarlo para ver si está en niveles altos o mayores de los que podría estar o debería estar y está propiciando problemas o, por ejemplo, proliferación debido a la concentración, ¿vale? Entonces, a lo que vamos o hacia donde estoy enfocando la presentación es más bien a los marcadores de DNA, ¿sale? A marcadores moleculares, pero de tipo DNA, ¿sale? A nivel de genes, que es, pues, lo más nuevo, ¿sí? Es sobre lo que se está trabajando para generar estos marcadores, ¿sale? Entonces, a ver, voy a retomar la presentación. Oh, yeah, ok. Estábamos aterrizando un poquito más sobre lo que son los marcadores moleculares, pero de o basados en el DNA, ¿sale? No es, bueno, el problema, ¿sí? De hacer el análisis de los marcadores moleculares de proteínas es que se sabe que, pues bueno, hay cierta inespecificidad, ¿sale? Por ejemplo, en el caso para el cáncer de próstata, ¿sí? Generalmente en los laboratorios clínicos, pues se diagnosticaba una como proteína, un antígeno prostético, en este caso, muy general, ¿sale? Podría estar elevado aun cuando fuera una inflamación o que no fuera propiamente un proceso de cáncer. Entonces se incrementa este antígeno en otras situaciones, ¿sale? No es exclusivo para la situación de cáncer. Entonces, bueno, eso causaba ciertos inconvenientes porque dice que, pues bueno, se puede estar diagnosticando cuando podría ser una inflamación, ¿sí? O un proceso benigno. Y les digo, no es específico. Y así en otros casos, ¿sí? En los cuales pues elevan algunos de los marcadores moleculares proteicos, siendo que hay otros procesos involucrados, no propiamente el de cáncer, ¿sale? Entonces, bueno, lo que se trata es complementar la información, no se van a desechar completamente los marcadores proteicos, sino que se trata de complementar con los marcadores de DNA. Sale con la investigación propia del DNA y de los genes responsables de lo que sería la síntesis de algunos de estos marcadores, ¿sí? Proteicos. Bueno, vimos también algunos conceptos importantes sobre estos genes que les llamamos supresores de tumores u oncogenes, ¿sí? Que son dijimos que genes que están funcionan normalmente en el organismo, pero que están muy involucrados en lo que es el ciclo celular, ¿sale? En la regulación y el buen funcionamiento del ciclo celular, en la cuestión de que se pueda estar promoviendo
o manteniendo la división celular por mensajes o por receptores o por cualquier molécula que la propicie. Y están también los que se encargan de estar regulando, ¿sí?, la integridad celular y del DNA. ¿Okay? A estos últimos le llamamos los marcadores o genes, perdón, supresores de tumores. ¿Sale? ¿Estos dos conceptos quedan claros? ¿O hay alguna duda? Creo que no hay dudas, profe. Vamos a ver el día de hoy unos ejemplos, ¿sale? Ejemplos de ambos, ¿ok? Esto lo vimos la semana pasada, lo que es un oncogen, lo que es un proto-oncogen, ¿sale? Después un oncogen o gen ya transformado o mutado, sus posibles modificaciones que llevaran a un cambio, ¿sí?, en la regulación de estos genes. Esto es lo que veíamos en esta imagen. Aquí, pues bueno, veíamos ya propiamente algunos ejemplos de genes supresores de tumores. ¿Sale? Vamos a ver algunos, vamos a mencionar algunos, ¿sale? Como P53, como BRCA, ¿ok? Como ejemplos y otros de genes supresores. Ok, del ciclo celular. Sale los puntos que le llamamos de revisión. Ok. También lo mencionamos. Sí, las moléculas pues involucradas, digo, no es el tema, pero prácticamente las responsables de que vaya avanzando el ciclo celular pues son estas que llamamos ciclinas. ¿Sale? Y bueno, vamos a hablar un poquito ya de lo que son los marcadores tumorales. Ok, le cambiamos entonces la siguiente palabra, ¿sí? Se queda como marcador, como concepto, ¿sí?, de molécula que se busca investigar o cuantificar. En este caso, para determinar si hay un tipo de cáncer, ¿ok? O proceso tumoral. ¿Sí queda clara la diferencia cuando hablamos de algún tumor o cuando decimos que es un tumor benigno o maligno y cuando hablamos ya de un cáncer? Más o menos, profe. A ver, ¿qué entienden por, en este caso, un tumor? Un proceso tumoral que le llaman. Como un crecimiento anómalo de un tejido o de un grupo celular. Ok, sí, está bien. De manera general se entiende así, un crecimiento anormal. Y de ahí se divide como benigno o maligno. Sí, generalmente el proceso tumoral maligno, pues es el que llamamos cáncer. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos? Entre lo que llamamos benigno o maligno. Que uno básicamente pues lo puedes tener y no pasa nada, y el otro pues sí te puede llegar a matar. ¿Por qué? Sí, está bien, nada más que a ver más detalle. Me parece que el benigno es el que se queda en un solo lugar y el maligno es cuando una célula logra pasar por el torrente sanguíneo y se puede esparcir por todo el cuerpo, ¿no? Ok, sí. Generalmente, por eso se hace la biopsia para ver si se llama está encapsulado, ¿sale? Si está contenido o si está en fases tempranas, ¿sí? Pues de desarrollo. Hay algunos sí, como dice Lalo, pues no es que no pase nada, los benignos, depende de la zona, ¿sí? Hay tumores benignos que comprometen la función, por ejemplo, si es en cerebro,
no se van a esparcir, pero como aumenta el tamaño, afecta las funciones, pueden ser motoras, ¿sí? Pues de la persona, ¿sí? Siendo un proceso benigno, pero depende de la zona. ¿Vale? Generalmente tiene buen diagnóstico porque puede ser sometido a cirugía, ¿sí? A la remoción de este tumor. Como está encapsulado, ¿sí? No hay diseminación propio de las células, están contenidas. Entonces, generalmente sí son de mejor pronóstico o pueden, no puede haber tanta problema o repercusión como lo son propiamente las que llamamos malignas o proceso ya de cáncer, ¿sale? En el cual, sí, como lo comentan, por ejemplo, aquí está una imagen, ¿sale? Generalmente en una fase inicial, este es cáncer de piel, ¿sí? En el cual pues tenemos solamente una pigmentación o un daño en cierto epitelio, ¿sí? Y ahí se queda, que es en donde se debe de atacar o lo ideal para diagnosticarlo, porque se puede eliminar este tejido, ¿sí? Puede ser por cirugía, si fuera en otra zona, o se puede irradiar, se puede quemar, ¿sí? Estas células y evitar que se sigan propagando. Si se continúa el proceso, pues va a seguir avanzando, va cambiando esta pigmentación y esta morfología celular, pierden, ¿sí? Muchas de las capacidades y cambian, generalmente son ya irregulares ¿cómo llamarles? Pigmentos o manchas, ¿sí? Cambian también la forma, son escamosos, pero el problema es que empieza a bajar, ¿sí? A crecer hacia lo que son las zonas vascularizadas o más vascularizadas, que es el torrente sanguíneo. Entonces, tiene la capacidad, sí, de llegar a torrente y diseminarse en cualquier otra parte del cuerpo. Entonces, básicamente, sí, y existen más procesos, creo que por aquí traigo una diapositiva, de los procesos que acompañan también a la generación del tumor. No nada más es que empiecen a crecer, hay una adaptación, sí, del sistema. Pero bueno, esa sería la principal diferencia, ¿sí? De cuando hablamos de forma general como un tumor a cuando hablamos ya de un proceso de cáncer. ¿Sale? Por ahí dice aquí, entonces, como un concepto o una idea de marcador tumoral, son sustancias en la célula, ¿sí? Sustancias. En las células cancerosas o en otro tipo de células del cuerpo que están presentes o se producen en respuesta al cáncer o algunas afectaciones benignas. ¿Ok? Dice, el marcador tumoral ofrece información sobre el cáncer, como el grado de malignidad, ¿sí? Si es posible usar terapia dirigida o si el cáncer responde al tratamiento. ¿Sale? Por eso nos interesa tener un marcador, ¿sí? Una forma de monitorearlo al no poder ubicarlo. ¿Sale? Muchas veces en fases tempranas, pues no es fácil ubicar en dónde está el proceso. Pero los marcadores, muchos de ellos se analizan en sangre, ¿sí? No es necesario, ahorita vamos a ver aquí, marcadores circulantes. Pero nos dan una idea de que hay un proceso en el sistema que no está bien, ¿sale? O muchas veces, o tristemente, pues se acude porque ya hay síntomas, ¿sí? Ese es el problema, que no hay síntomas en fases tempranas. Generalmente se detectan ya los síntomas cuando está avanzado, cuando está afectando ya el funcionamiento de algunos de los órganos. Les decía, por ejemplo, también el tumor en el cerebro, pues de inicio en las fases tempranas no hay problema, no afecta y compromete nada, hasta que ya está en un proceso avanzado, que es cuando se afectan los otros sistemas. ¿Ok? Entonces ese es el problema, que no duele, dicen. El problema es que no duele el cáncer, sino hasta que llega a afectarse la función. ¿Ok? Dice entonces, nos da esta información o nos permite rastrear esta información,
¿sí? Como el grado de malignidad. Es también mucho, lo vamos a ver, en el grado de diferenciación que tenga la célula. Y si es posible usar una terapia, ¿sí? Si responde a algunos, como hormonas, ¿sí? O no. O si el cáncer responde al tratamiento. ¿Sí? Si sigue presente después, por ejemplo, de un tratamiento de quimioterapia, radioterapia o extracción y tratamiento, o remoción y tratamiento por radioterapia o quimioterapia, ¿sale? Nos sirve para estarlo monitoreando. Si todavía se sigue monitoreando 2 años, ¿sí? Al menos, después del proceso de tratamiento y remoción para verificar que de verdad se eliminaron todas las células y que no regresó o no hay presencia de estas células. ¿Sale? Entonces, bueno, como de forma general, dice marcadores tumorales circundantes. Se encuentran en la sangre, en la orina, materia fecal u otros líquidos del cuerpo de algunos pacientes con cáncer. ¿Sale? Bueno, esta tendría la ventaja, por ejemplo, en sangre, sí, que se podrían buscar directamente, sí, con una muestra de sangre, u otro líquido. Dice, los marcadores tumorales circundantes se usan por los siguientes propósitos: calcular el pronóstico, detectar, permítanme, dice detectar el cáncer que queda después del tratamiento, se llama enfermedad residual, o que vuelve después del tratamiento. Desgraciadamente, sucede a veces, pues, después de la extracción y tratamiento, pues se dura un tiempo o es efectivo y entonces se vuelve a presentar. ¿Ok? Evaluar la respuesta del paciente al tratamiento, vigilar un cáncer para saber si hay resistencia al tratamiento. ¿Ok? Entonces nos ayuda a darle seguimiento, a ver cómo se está comportando o si está respondiendo, ¿sí?, al tratamiento que se le está dando. Es práctico, les digo, en la cuestión de que pues está tomando líquidos, como generalmente se hace para las pruebas clínicas. ¿Sale? Es más sencillo o es más accesible, ¿sí?, la toma de muestra. Pero depende el cáncer también. Si en ese caso está pues desprendiéndose, ¿sí?, pudieran ser moléculas o pudieran ser proteínas, estuvieran presentando estos marcadores ya en sangre. ¿Sale? Depende si se pudiera investigar. Ok, marcadores tumorales en tejidos, ¿sí? Se encuentran en los tumores, en general en una muestra del tumor que se saca durante la biopsia. ¿Sale? Se toma la muestra o se extrae y generalmente, bueno, lo primero que hace ¿cómo se llama? Creo que es histopatólogo, ¿sí? Es un especialista al que se le mandan estas biopsias para que haga una preparación de tejido y verlo a microscopio con una tinción o tinciones para ver si existen anormalidades en el tejido, ¿sale? Pero, bueno, aquí se podría también hacer o buscar marcadores, ¿sí? Pero aquí muchas veces el primer paso es ese, ¿vale? Que se analiza la biopsia, la muestra también. Hay esa posibilidad, ¿ok? En tejidos se usan para los propósitos de diagnosticar, estadificar o clasificar el cáncer, calcular el pronóstico y elegir el tratamiento adecuado. ¿Sí? Por ejemplo, con terapia dirigida, cuando es posible. ¿Ok? Bueno, aquí seguimos hablando de forma general. ¿Sale? Entonces dice un marcador tumoral. Lo que les comentaba al principio, ¿sí? Lo que se busca es, pues, buscar mejores estrategias de diagnóstico, ¿sale? Entonces se está buscando o se está estudiando ya más la generación de marcadores de DNA, ¿sale? A nivel de DNA junto con los proteicos.
Dice, los investigadores del cáncer estudian la estructura, la función y los patrones de las proteínas, que eso corresponde a la proteómica. Además de integrar estudios con la genómica y el análisis de expresión de un gen o la transcriptómica. ¿Sale? Aquí, bueno, ahorita lo termino de leer, ahorita lo vemos. Esto se llama proteogenómica, con la esperanza de crear biomarcadores novedosos que permitan identificar el cáncer en estadios tempranos, determinar la eficacia de tratamientos y probabilidad de que el cáncer recidive. Pues aquí varios conceptos. Nos queda claro lo que es el proteoma o la proteómica. Sí, ya lo han escuchado. ¿Qué es el proteoma? Sí, era como el total de proteínas que expresa un organismo, ¿no? Así es. ¿Sale? Es el término similar a lo que llamamos genoma, sí, que es todo el DNA. Aquí entonces lo que está tratando, bueno, se reconoce que el proteoma o la proteómica, que es el estudio del proteoma, viene también ligado o es una rama de la genómica, ¿sale? Que es el estudio del genoma. Entonces, la idea, ¿sí? O la intención es generar biomarcadores, ¿sí? Combinados o tener un estudio más completo, pero sobre todo con el estudio del DNA. Para detectar, por ejemplo, genes, ¿sí? Que tuvieran algún problema. Aquí dice alguna mutación, alguna alteración. Algunos, pues bueno, son o hay predisposición, ¿sí? Generalmente al estudiar, pues, la genealogía de la familia, pues es frecuente que aparezca algún tipo de cáncer, ¿sale? O que aparezca cáncer, ¿sí? Muchas veces también por eso en los antecedentes nos preguntan, familiares también con enfermedades crónicas o con tipos de cáncer. Pues porque muchos de estos vienen, ¿sí? Por herencia o por predisposición mediante cambios o alelos que existen en los genes. ¿En cuáles? Pues en los que ya revisamos o en los que estuvimos mencionando. Sale, por ejemplo, aquí se mencionan algunos, ¿sí? KRAS, tipo oncogénico. De hecho, los que puse aquí son oncogénicos. Esta es una vía, ¿sí? Una vía de señalización. Dice puede ser predictivo o pronóstico y el estatus o método de identificación es mutacional. ¿Sale? Si existe, pues bueno, algún cambio o mutación, ¿sale? Que se sabe que conlleva alguna predisposición o que en algún momento podría estar generando algún proceso de cáncer. ¿Sale? También BRFA, BRAF, también está en una vía de señalización, ¿sí? Este es predictivo y pronóstico, estatus mutacional. EGFR, ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Es una tirosina sinasa, estatus mutacional, ¿sí? Y pues también ALK, oncogénico en vía, ¿sí? Vía de señalización, estatus mutacional, el HER2, ¿sí? Que es una tirosina sinasa a nivel de expresión, por ejemplo, ¿sale? Estaríamos viendo más bien la dosis génica que tiene, ¿sale? ¿Cómo podríamos hacerlo? Sí, no se nos olvide, ya aquí ya no vemos técnicas como tal, pero ya hemos visto muchas. ¿Cómo se les ocurre, por ejemplo, determinar esto? ¿Sale? Lo que sería cambios mutacionales o cambios en el nivel de expresión. Microchips. Ok. Los microarreglos. Ajá, sí, eso. Ok. ¿Ahí qué buscarías, por ejemplo?
la expresión, sobreexpresión o la expresión baja de genes en distintos, sí, o sea, en estado basal y en una muestra. Ok, ¿y cuál, por ejemplo, para cuál de estos casos? ¿Qué biomarcador? El CRAS. Ojo, aquí en este caso, cuando te dice estatus mutacional, lo que te está indicando es que no hay problema con su expresión, sino con la función. Ya leí. Este es el último. Así es. ¿Sale? Nos quiere decir que principalmente el problema con este gen o con este biomarcador es porque cambia el nivel de dosis. Por eso nos interesa ver el nivel de expresión que tiene. Sí, correcto, podremos utilizar microarreglos que nos permite detectar si hay sobreexpresión de algún gen, ¿sí? O al contrario, sí que haya una baja en la expresión comparado con una condición normal. Ok, ¿qué más? ¿Qué más? Para los que dicen estatus mutacional. Una PCR. ¿De qué tipo? ¿Cómo sería el diseño? Los oligos que incluyeran la parte no mutación, o sea, que no estuviera mutada. Bueno, es que nosotros conocemos la mutación o no. En teoría sí. Entonces sí, hacer unos oligos con la parte no mutada. Esa pregunta es importante y hay que considerarla antes de responderla. Porque, por ejemplo, me regreso, si no supiéramos nada, ¿sí? Si estuviéramos en cero respecto a la generación de marcadores, sí, la ventaja que ya tenemos y ya está un poco avanzado esto. Pero si estuviéramos en las fases iniciales, el microarreglo, sí, que nos propiamente nos ayuda a estudiar el transcriptoma, sí, de la célula, nos ayudaría a buscar o a discriminar qué genes están cambiando. ¿Sale? Por eso le digo, eso es importante. Si sabemos o no sabemos qué está pasando o qué cambio, qué tipo de cambio tiene el gen. ¿Sí se entiende? Muchas veces cuando se quiere estudiar una condición o varias condiciones y se quieren ver los genes que están involucrados, por ejemplo aquí a nivel de expresión o a nivel de dosis, nos sirve mucho el microarreglo, ¿sale? Porque nos puede analizar o hay microarreglos que prácticamente tienen todo el transcriptoma. Bueno, a nivel, por ejemplo, de bacterias, ¿sale? Podemos analizar prácticamente todos los genes que se están expresando de ciertos microorganismos y se pueden, no sé a qué nivel, sí, haya para eucariotes, pero nos puede dar un acercamiento claro de cuáles son los genes, por ejemplo, que están aumentando cuando comparamos con una muestra de paciente sano. Y después, sí, ponernos a estudiar, por ejemplo, esto pudo haber salido así, ¿sale? Que si comparamos al paciente normal con uno con cáncer, pues se ve que este gen estaba elevada su expresión y muchos otros. Y después de ese análisis, ahora sí irnos a ver la vía y a entender mejor por qué está elevado. ¿Sí queda claro?
Sí, profe. Ok, y por el otro lado, donde no está afectada la expresión, está afectada la función, ¿sale? La función propia de estos genes y de sus proteínas, ¿sale? Entonces, ahora sí, sí sabemos, bueno, y si no supiéramos qué es, ¿cómo generaríamos esta información? Para saber que el problema está en la secuencia. Profe, ¿podría ser por la técnica de RFLP? Muy probablemente... No, ahí te diría que hay variabilidad, pero no podrías... Ese es RFLP es con random, amplificación aleatoria. No, deberías de saber un poco... Ojo, estos marcadores los vamos a ver un poquito más adelante, pero nos ayudan a ver variabilidad. ¿Sí? Cuando no sabemos la secuencia, nos aportan información de variabilidad entre dos personas, por ejemplo. ¿Sale? Pero no nos ayudaría a saber que existe un cambio de secuencia en este gen. ¿Cómo lo haremos? Considerando que tenemos los recursos y todo vamos a suponer un escenario ideal. ¿Sale? ¿Cómo lo haríamos? ¿Cómo identificamos una mutación? Pues no hay de otra más que generar perfiles genéticos, ¿sale? Se tendría que hacer algo parecido a lo que vimos con el HapMap. Generar perfiles genéticos de las poblaciones control y normales, buscando cambios, pudiera ser de una sola base o desde una sola base, ¿sale? Pudieran ser más, pero se tendría que secuenciar, ¿sale? Entonces le digo, suponiendo un escenario ideal, tendríamos que saber identificar en qué punto, en qué locus específico cambió, ¿sí? Y si corresponde a un gen que está involucrado o que pudiéramos clasificarlo como oncogen o protooncogen o gen supresor. ¿Sale? Aquí sí no habría de otro. Si nos queremos meter a investigar cambios mutacionales o en la secuencia, debemos de saber, ¿sí? ¿Qué cambió? El nucleótido que cambió. Les digo, desde uno solo puede ser el problema, desde una sola base o varias bases. Y generalmente los cambios no son tan drásticos como para tener tantos cambios en un gen. Sí, se dan cambios, pero sutiles en uno o pocos nucleótidos. ¿Sale? No es que haya muchos por gen. Pero se tendría que hacer ese perfil. Se tendría que identificar la secuencia, hacer una secuenciación. ¿Se queda claro?
Profe, Ujú, sí. bueno, ahora sí que tengo una duda con respecto a esto. Es que una vez fue una conferencia donde, básicamente trataban de hacer nuevas técnicas para atacar a los diferentes tipos de cáncer, Ujú, diseñando anticuerpos, ujú. que básicamente se unieran a los cánceres y, las quimioterapias atacaran más específico. Ujú. Pero no sé si por esta misma técnica se puede hacer estas identificaciones. Ahora sí que Eso diseñando anticuerpos en base a las mutaciones. depende el cáncer. Sí, eso es inmunoterapia. Involucra, el gran problema es que se enmascaran muy bien las células, ¿sale? Les digo, no se percibe como extraño, porque de hecho no es extraño, es una célula propia. Entonces, uno de los grandes problemas es que el sistema inmune no lo identifica, ¿sale? O muchas veces no logra, ¿sí? Identificar qué células están ya en ese proceso de malignidad o evaden muy bien la respuesta inmune. De forma normal, se tendría que ver si está expresando alguna proteína o alguna otra molécula que pudiera ser señalizada. Pero si mal no recuerdo, para esos casos en los que se quieren usar anticuerpos y hacerlo específico, se tiene que modificar la célula, ¿no? La de cáncer. Mm, Ahí sí le mentiría, no me acuerdo bien si modificaban directamente la célula del cáncer o... Bueno, según yo, más bien, sí diseñaban los anticuerpos, o sea, aparte, con, este, o sea, tejidos ajenos a la persona que tenía cáncer, este, producían los anticuerpos y luego se los ponían directamente al cáncer y era como Ujú. marcaban, a los tumores, pero no Sí, me acuerdo del todo bien. ok, sí, le digo, porque generalmente el problema es ese, podría ser a nivel de tejido o tendrías que buscar la forma para transformar algunas células o las células para que expresaran ese anticuerpo. Le digo, porque el sistema no por sí solo muchas veces no lo reconoce como extraño para generar anticuerpos. Entonces la estrategia es esa, ¿sí? Diferenciarlos o hacerlos visibles al sistema inmune para poder aplicar anticuerpos, ¿sí? Específicos. O había otra, eso creo que lo ven en biotecnología animal, otro adiestramiento que se le da a los linfocitos, para que sean capaces de reconocer las células de cáncer y después se inyectan los linfocitos, no los anticuerpos, ¿sale? Pero necesitan como una capacitación esas células, para que sean capaces de reconocer la célula que tiene cáncer. Son estrategias, les digo, muchas veces se ven en biotecnología animal, pero tienes que, ahora sí que resaltarlas, diferenciarlas para poderlas atacar. Ok, muchas gracias, profe. Sí, de nada. Ok, aquí estábamos retomando, tratando de diseñar una estrategia para poder determinar si existe este cambio. Les digo, lo más difícil es empezar y generar estadísticos o marcadores válidos, ¿sí? Reconocidos. Estos, dice biomarcadores establecidos, ¿sí? Ya están probados. Pero generalmente si quisiéramos, bueno, hay gente dedicada a eso, ¿sí? A buscar y a proponer biomarcadores o mejores biomarcadores de fases tempranas. Aquí ya vamos a suponer, ahora sí, que ya conocemos la mutación, ¿sale? Nos facilitan un poquito ya el trabajo. ¿Cómo lo haríamos?
¿Cómo lo harían? ¿Qué estrategia seguirían? ¿No se les ocurre ninguna? ¿Una PCR específica? Ok. Ok. ¿Cómo harías el diseño? ¿Qué buscarías amplificar o no amplificar? Pues buscaría amplificar la zona que tiene la mutación. Ok. ¿Y después? Para saber que tiene la mutación, ¿o plantarías o diseñarías uno de los oligos en la región? Si está bien, podríamos hacer eso, nada más vamos a completarla. Sí, porque específica lo mencionábamos propiamente buscando algo que no está o que lo vimos como para microorganismos, que buscamos algo diferente, ¿no? Algo que no debe de estar y que ahora está, como puede ser un DNA exógeno o alguna bacteria o algún virus. Hay otra técnica que a lo mejor si no quisiéramos gastar tanto recurso, pues nos podría servir, pero también es un tipo de PCR. Más que específica, es sitio específica. ¿Sale? ¿Sí se ve la diferencia? ¿Se acuerdan no sé si aquí la tengo, la que mencionamos como sitio específica? Mm, La diferencia es que cuando decimos específica, generalmente vamos dirigiendo a un DNA o algún gen que comúnmente no está. ¿Sale? Por eso hay que buscar, por ejemplo, en la bacteria. Pero cuando decimos sitio específica, quiere decir que estamos diseñando uno de los oligos. Ya no sé dónde quedó esa. Estamos diseñando uno de los oligos. Es esta. ¿Sale? Para amplificar o no amplificar el cambio de esa base. ¿Sale? Estamos posicionando uno de los oligos sobre el cambio que esperamos. En este caso, podría ser para buscar una mutación. ¿Sí? ¿Qué pasa? Dice, este es para la mutación. Sí, que estaría amplificando para la secuencia normal. Sí. Podríamos estar probando los dos. O podríamos estar haciendo un solo diseño para ver si está o no está. Se supone que si diseñamos para la secuencia normal y no amplifica, en teoría está cambiada esa zona. ¿Sale? Por eso es sitio específica, de secuencia, perdón, o sitio específica. ¿Sale? En el cual, si no vemos amplificación, es que no alineó, porque hay un cambio. Les digo, de cuando ya sabemos, ¿sí? ¿Cuál es el probable cambio? Cuando no, pues aquí sí nos metemos en más problemas, porque no podríamos hacer este diseño. ¿Sí? Entonces podríamos diseñar estos dos. ¿Sí? Aquí el reverso es el que están poniendo sobre la región que cambia. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Ok, esa nos podría servir. Y le digo, prácticamente con una corrida de amplificación, si ya está estandarizado el protocolo,
Podríamos hacerlo con uno de los primers, con una sola corrida y ver si está presente o no. Aunque nos ayudaría más entender si no amplificó, que de verdad con el otro LIGO, pues existe ese cambio, ¿sí? Para no quedarnos con el falso negativo a lo mejor, de que la técnica estuvo mal o que algo pasó en la PCR y no amplificó. Si esto lo verificamos con el otro LIGO, pues sabemos que verdaderamente el normal no amplifica porque la base está cambiada. ¿Ok? Entonces podríamos aplicar un PCR de ese tipo. Es más económico, podría ser más económico porque lo que buscamos son bandas. ¿Sale? Nos lleva menos tiempo. O si tenemos el laboratorio lo suficientemente equipado, pues flanqueamos la zona, ¿sale? Y la secuenciamos para verificar que evidentemente está ese cambio ahí presente. Podría ser, ¿ok? ¿Qué otra técnica, aparte de PCR? Podría ser una hibridación. Pues si sabemos la secuencia, sí. ¿Sale? Si sabemos la secuencia, yo creo que hasta más práctico. Si nada más es una sola base, donde lo que estamos buscando, sí, es que estuviera presente ese cambio, pues podríamos usar una sonda. ¿Sale? Una sonda también para detectar si está presente el cambio. Recuerden que la sonda es por hibridación y se pega, se une de forma adecuada si está presente la secuencia que estamos buscando, con la que está diseñada. Ok, entonces, bueno, estrategias hay muchas, ¿sí? Son por hibridación o por amplificación o por las variantes del PCR, pero si ya sabemos ese cambio es más sencillo, ¿ok? Muy bien. Entonces, bueno, marcadores tumorales dentro de la clasificación, pues pueden ser de proliferación, ¿sí? Estos están presentes en determinadas fases del ciclo celular, ¿ok? Que generalmente lo que está detectando es proliferación, ¿sí? Eso, que están creciendo células a lo mejor en una región o en un órgano donde ya no debiera crecer o multiplicarse. Bueno, podemos ver también la concentración, pero se supone que la tasa de multiplicación en tejidos diferenciados pues es muy baja, ¿sí? Muy, muy baja. Ya no se relaciona o no se relacionaría la cantidad con un tejido plenamente en proliferación. Entonces, bueno, dice estos marcadores o factores de crecimiento y hormonas. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Factores de crecimiento, bueno, son mensajes, ¿sí? Son moléculas que llevan el mensaje para propiamente que se replique la célula. Estimulan el crecimiento tumoral. Primero celular y también tumoral, ¿ok? Y también la presencia de receptores, ¿sí? En contraparte está el mensaje y además están los receptores, ¿sí? Puede haber problemas en ambos. Su sobreexpresión o presencia alterada puede estar presente en algunos tipos de células tumorales, ¿ok? Por ejemplo, aquí se ve una imagen, donde aquí solamente hay dos, suponiendo receptores, y ahorita lo vamos a ver, acá no, acá está pues muy, muy saturado, ¿sí? Es muy sobreexpresado esa molécula.
Bueno, aquí nada más dice, entonces, si tienen estos receptores, pues muchas veces son susceptibles, ¿sí? A manejo hormonal. Muchos, pues, tumores responden así, ¿sí? Pues bueno, son cuestiones también de hormonas, ¿sí? Que algunos, pues bueno, desaparecen o pudieran estar relacionados con ciclos hormonales, ¿sí? Y pudieran ser tratados con algunos tipos de hormonas. Receptores para estrógenos, cuya presencia indicadora para instalar una terapéutica hormonal. Moléculas de adiación y expresión de proteasas permiten la invasión y metástasis. Bueno, algunas características le mencionaba de cuando se instala lo que es el proceso de carcinogénesis. Dice el desarrollo, es un proceso multietapas en que la célula va acumulando mutaciones para adquirir las funciones biológicas necesarias para promover el crecimiento y desarrollo tumoral. ¿Sale? Entonces suceden muchos eventos, ¿sí? Dice, primero, mutaciones acumuladas. Podría ser, sí, como veíamos que sí no se está reparando bien o no se está detectando algún problema en el DNA, pues se empieza a perder esa regulación, ¿sale? Y en algún momento, pues un error que no fue corregido se va acumulando con otros errores porque el mecanismo de regulación o detección de estos errores no está presente o está fallando, ¿sale? Al final de cuentas, pues la célula pierde completamente la regulación y dice, bueno, en el desarrollo tumoral se da el mantenimiento de señales de proliferación, el bloqueo de señales supresoras, resistencia a la apoptosis, inmortalidad replicativa, ¿sale? Nada más, bueno, abro paréntesis, ¿sí? Muchas de las células, bueno, habíamos comentado, de las que se usan como líneas celulares para estudiar algunos procesos, pues in vitro, cultivo celular, pues son células de este tipo, ¿sí? Porque precisamente, pues saturan, de hecho hay que cambiar los medios porque saturan los medios de cultivo, ¿sí? Que siguen creciendo y siguen creciendo. Entonces se pasan cierta densidad, ¿sí? A una nueva placa, para estarla, pues, refrescando, ¿sí? Porque llega a saturación, se satura la plaquita. Bueno, dice inducción de angiogénesis, ¿sale? También ese es importante, va creciendo el tumor y también ese es mucho de los problemas, sí, que está muy irrigado. Angiogénesis quiere decir la formación de nuevos vasos sanguíneos para estar abasteciéndose de los nutrientes, ¿no? Está muy irrigado. Entonces también eso puede ser también un problema a la hora de retirarlo, ¿sí? Su nivel de irrigación. Pero entonces cambia también, les digo, una de las etapas es adquirir nutrientes, ¿sí? Vía formación de nuevos pues vasos, ¿sí? Arterias, venas. Sería, bueno, ambos. Activación de invasión y metástasis, porque ya veíamos, migración en el torrente sanguíneo, evasión de la respuesta inmunológica, ¿sí? También, digo, ahorita bueno, vamos a ver un ejemplo en lo que son las leucemias, ¿sale? Pero generalmente este es el gran problema, ¿sí? Evade muy bien la respuesta inmunológica, porque de hecho no es nada extraño, de hecho es una célula pues normal en la cuestión de la superficie, ¿sí? Que no se detecta como extraño. Hay una reprogramación del metabolismo energético. Aquí en la cuestión, sobre todo, en la cuestión de, por ejemplo, síntesis de ribosomas, ¿sale? Es un crecimiento acelerado, continuo, ¿sí? Y necesita obviamente activar todos los procesos metabólicos. Entonces, obviamente, se estaría reprogramando y a lo mejor aumentando lo que es la síntesis de proteínas, precisamente para mantener la tasa de crecimiento y multiplicación.
Y dice activación de fenómenos inflamatorios. Pues no en todos los casos, ¿sí? Esto sería muy a consideración. Bueno, como algunos cambios que suceden, ya vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? Algunos les puse a cuál corresponde. Dice un oncogen HER2, ¿sale? Es un receptor del factor de crecimiento epidérmico humano. Como receptor, ¿sale? Y considerado como oncogen, entonces, ¿cuál es su función? Sin ver ahí lo que está escrito. ¿Cuál será su función? ¿O por qué es un oncogen? Porque su sobreexpresión arrebasa a los genes que regulan el crecimiento o los supresores. Ok, ¿sale? Sí, efectivamente. Como receptor, ¿sale? Está participando aquí. Y propiamente es el que recibe la señal para pasarla a la vía correspondiente y se transcriban los factores necesarios para la replicación. ¿Ok? Dice entonces, existe una sobreexpresión, o se sabe, se conoce, una sobreexpresión de este gen, HER2, en aproximadamente del 20 al 30% de los carcinomas mamarios. Y en más del 90% de los casos, la sobreexpresión de las proteínas se debe a una amplificación del número de copias de gen de cada célula. ¿Sale? ¿Se acuerdan cuando en el diagramita que veíamos qué le podía pasar al gen para que causara estos problemas? Pues aquí el problema es que se vería como está en esta imagen. ¿Sale? Al haber dice amplificación del número de copias, pues lo que hace es que esté presente de forma exagerada. ¿Sale? Dice del 20 al 30% en los carcinomas mamarios. O sea, los que estamos mencionando es por su relevancia en estadística. Y el motivo es ese, ¿sí? Que está muy expresado o muy sobreexpresado los niveles de este receptor. Ok, aquí, bueno, de comentario, diagnóstico, inmunohistoquímica o FISH, ¿sí? No sé si se acuerdan de esta técnica de FISH. Sí, era la que era in situ y con fluorescencia, ¿no? Así es. ¿Sale? Es hibridación. Una hibridación in situ. ¿Ok? Se podría analizar in situ en la muestra, vamos, sin hacer toda la extracción. O inmunohistoquímica. ¿Sale? Muchas de las pruebas, bueno, no les había mencionado, muchas de las pruebas clínicas que actualmente se utilizan es bajo este protocolo, ¿sí? Inmunohistoquímica. Es generalmente por pruebas de Western blot. ¿Sale? Si se acuerdan, ahí utilizábamos anticuerpos específicos. ¿Sale? Nada más que aquí pues lo estamos viendo al microscopio de fluorescencia. Pero se utilizan para detectarlo, ¿sí? Se utilizan anticuerpos específicos. Lo que se vería es que hay una sobresaturación de esos anticuerpos en el tejido, ¿sale? Comparado con una normal, que nos estaría hablando entonces de que hay una sobreexpresión. En el otro caso, pues también veríamos el número de copias, o se podría ver aumentado también la fluorescencia. Lo que nos da FISH es una también fluorescencia o medición de fluorescencia. ¿Sale? Entonces, bueno, entendemos o que se entienda que es oncogen,
porque participa en la promoción de la multiplicación o replicación celular, ¿ok? Como ejemplo de oncogen, ¿sí? Puede ser entonces, este es un receptor, a nivel de receptor de membrana. ¿Ok? Otro ejemplo, a ver, déjenme checo, se me es que, no sé si está aquí en la tablita, BRCA. BRCA, si está mal. BRCA y BRCA 1 y 2. BRCA, ajá, son genes, dice, considerados como genes proteínas supresoras de tumores, ¿sale? Ayudan a reparar el ADN dañado y tienen el papel de asegurar la estabilidad del material genético de las células. ¿Ok? Profe, Este es un caso. ¿Sí? no está proyectando. Ah, ¿se perdió? Sí. Ahora sí. Sí, gracias. Ok, es que estaba corrigiendo el de arriba, que le faltaba el A. Bueno, este es un ejemplo, o son ejemplos de, bueno, está relacionado a lo que es cáncer de mama por estadística, ¿sí? Y también se le puede considerar como hereditario. No puede, bueno, no podría ser el único, o más bien podría haber más tipos de cáncer, porque es un gen supresor de tumores. No sé si me explico. No está precisamente en una célula expresada o en una célula diferenciada como en el otro caso de HER2, que es un receptor, que no todas las células la tienen. Ahí sí depende el tipo de célula y la diferenciación que tenga para ver si se expresa o no. Aquí no. Aquí está funcionando en el mecanismo de reparación. Debe de estar presente en todas las células. No sé si me explico. Aquí, por estadística, dice que es frecuente en cáncer de mama, pero que puede ser considerado hereditario. Porque muy probablemente, a ver, no sé si lo mencionamos aquí. No, aquí no está. Pero muy probablemente está haciendo también este problema, que el estatus sea mutacional. Y al tener ese cambio, obviamente es heredable. ¿Sí? Es hereditario y podría haber una predisposición a un fallo en la reparación del ADN. Y entonces es relativo aquí o depende en función de cuál sea el daño específico en el ADN, pues no se podría reparar y en base a eso pues se causan los problemas de mutaciones que posteriormente llevaría el caso de cáncer. ¿Sí queda clara la diferencia? Profe, a mí no muy bien. ¿Me lo podría repetir otra vez, por favor? Claro que sí. ¿Sale? Aquí, por ejemplo, sí, nos está hablando de un receptor, sí, de crecimiento epidérmico. Al decir epidérmico nos está diciendo que es específico de algunas células. Sí, es un receptor específico y que muy probablemente habrá células, sí, al decir epidérmico quiere decir que hay otras que no lo expresan. Y que muy probablemente esta mutación o esta sobreexpresión pues sea específico para este tipo de cáncer, o al menos en estos tejidos. ¿Sí? Por ejemplo, no afectaría células sanguíneas, por ejemplo, o del sistema, células blancas, por ejemplo,
A lo que voy porque es un receptor, ¿sale? Y estos depende también del estadio de la célula. Es algo que se expresa en la superficie, ¿sí? Y que depende también su expresión, bueno, ya vimos que se amplifica, pero que no todas las células tienen todos los receptores. Depende la diferenciación que tenga el tejido, primero las células, luego el tejido, luego el órgano, puede expresar o no esos receptores, ¿sí? De hecho, eso los hace diferentes a las células en los órganos, en los tejidos. ¿Ese punto sí queda claro? Sí. Ok. Pero estas mismas células epidérmicas deben de tener todas las moléculas, todas las proteínas que consideramos supresoras de tumores. ¿Sí? A pesar de que sea de piel, de que sea de estómago, de pulmón, de riñón, de hígado, de lo que sea, todas deben de tener el mecanismo funcionando adecuadamente en supresor de tumores. ¿Sí o no? Aunque no esté Sí, diferenciada. ¿Sí? De cualquier estadio, puede ser inmaduro hasta que ya esté bien diferenciada como el tejido, deben de estar funcionando bien esos mecanismos. Entonces aquí es relativo, cuando les digo, sí se conoce que hay esta predisposición por estadística, pero no estaría cerrándose a que sea solamente cáncer de mama, porque el daño es en el mecanismo de reparación del ADN. Entonces dependería mucho también de qué tipo de daño sufrió el ADN y en qué región, para saber cuál va a ser el cáncer que se genere, ¿sale? Y no solamente en un tejido. Si se tiene, partimos de que este cambio hereditario viene en todas las células, porque se heredó y partimos de que todos venimos de una sola célula embrionaria. Y luego empieza lo exponencial, 2, 4, 6, etcétera, etcétera, y se van formando los órganos, los tejidos, pero todas traerían este problema o esta mutación, ¿sale? En estos genes. Entonces, cuando existen estos genes o problemas en los genes supresores de tumores, puede ser que no sea el único cáncer en el que estuviera involucrado. Sí, a eso iba con el comentario, cuando nos dice aquí que está afectando la reparación del ADN. Ah, ok, profe, ya ahora sí ya me quedó mucho más claro, gracias. Ok, muy bien. Bueno, BRCA1 y BRCA2, ¿ok? No es adquirido, se considera, o se podría estudiar, de hecho, desde cualquier fase de desarrollo, ¿sí? Como preventivo o predictivo, para predisposición a algunos tipos de este cáncer, ¿sí? Como, pues no sé, a lo mejor entre familias o entre familiares que hayan padecido muy frecuentemente un tipo de cáncer, pues se podría hacer a lo mejor en edades tempranas, desde niños o adolescentes, estas pruebas para ver si existe esos alelos o esas versiones de estos genes que tienen o que dan la predisposición a cáncer, ¿sale? Es la diferencia. Por ejemplo, bueno, mencionamos otra, dice una proteína involucrada en la proliferación y control celular, es el EGFR, ¿ok? Dice receptor del factor de crecimiento epitelial, transmite señales de crecimiento cuando es estimulado por sus ligandos, el TGF o EGF. En tejidos sanos,
los ligandos son estrictamente regulados. En el cáncer, EGFR se mantiene estimulado de manera perpetua, por lo que la sobreproducción de ligandos o una mutación propia del gen o, en este caso, receptor EGFR, que lo mantiene activo. ¿Cómo lo clasificamos? Este receptor o este gen. Pues podría ser un oncogen, ¿no? Así es. ¿Sale? Lo consideramos oncogen o protooncogen. Sí, si está funcionando bien, si no tiene problema. Dice, está muy bien regulado, ¿sí? En tejidos sanos. Pero cuando se da, dice, una sobreproducción de ligandos, ¿sí? De mensaje, o que existe un problema propiamente del receptor, ¿sí? Es diferente al HER2. En el otro veíamos sobreexpresión, aquí no. Aquí vemos problemas como de sensibilidad al ligando. Puede ser que se mantenga encendido, ¿sí? Ese sistema, ese switch o ese receptor. Y la señal es que siempre se estaría señalizando hacia la replicación. ¿Sale? Por dos motivos. Una puede ser el daño en una mutación, ¿sí? en el gen que está produciendo los ligandos, que es TGF o EGF, y que sobreestimule, ¿sí? Esto, que siempre está encendido por ligandos, o que no haya muchos ligandos, pero que el mismo sistema no se insensibilice y se mantenga encendido, ¿sale? Que pierda esa función. No sé mucho del mecanismo, ¿sí? De aquí pasa a una vía de señalización, pero esa sería la razón, ¿sí? A nivel molecular, pues sí lo podremos explicar o lo podremos entender más fácil, pero a nivel ruta metabólica, pues tendremos que verlo a detalle, cómo es que cambia bioquímicamente o estructuralmente, ¿sí? Cuáles son los cambios que le hacen que esto quede unido o quede encendido de forma permanente. Sí, muchas veces es estructural, cambia la forma, ¿sí? Al ligar o al unir, y después vuelve a modificarlo, pero les digo, aquí no tengo la información tan a detalle como para decirles por qué, si no hay cambio en la cantidad de señal, pueda quedarse encendido. Pero la consecuencia es que al mantenerse encendido, pues obviamente todo el sistema va a indicar que se siga replicando, ¿sale? Es un oncogen, entonces considerado un oncogen, ojo, cualquiera de los dos, de los dos, del receptor o de los ligandos, ¿ok? Se podrían considerar como oncogenes. ¿Sí queda claro? Bueno, aquí lo que vemos, sí, son las características que ya vimos. Dice, hay una angiogénesis aumentada, hay una proliferación, ¿sí? Aumento o crecimiento de la célula y proliferación, crecimiento y duplicación, una disminución de la apoptosis, sobrevivencia, ¿sí? Ese es otro problema, que además de multiplicarse no se muere, ¿sale? Entonces siguen acumulándose, es diferente. Aumento de metástasis y también una invasión de otros tejidos. ¿Ok? ¿Vamos bien? Sí. Muy bien, vamos a ver el ejemplo. ¿Qué pasa cuando el problema no está en la superficie de la célula, sino que llega a haber problemas en esta zona, ¿sí? De la que se llama transducción, ¿sí? Es cuando recibe la señal y la pasa adentro de la célula para que llegue al núcleo
es una cascada de señalización y aquí participan otras moléculas importantes. También en esta zona puede haber problemas. De hecho, aquí se mencionan unas importantes, que son las que voy a, en la siguiente diapositiva. ¿Sale? Problemas en la vía de señalización. Es como un zoom, ¿sí? Es este mismo receptor, pero hay problemas en estas proteínas, ¿sale? Esta, déjenlo ubico aquí, AKT, ¿sí? Es una proteína sinasa. ¿Se acuerdan qué hacían las sinasas? ¿No era la fosforilación de moléculas? Ajá. Muchas de estas vías, correcto, sí. Muchas de estas vías responden a esos mecanismos. ¿Sale? Esto de la cascada de señalización, mucho es estar agregando o removiendo grupos fosfato. Entonces están involucradas las sinasas. ¿Okay? Aquí una de, pues relevante, o al menos por, como les digo, por estadística, que son las que se mencionan o están más comúnmente relacionadas a problemas de cáncer. Dice, esta sinasa es una molécula de señalización intermedia, ¿sí? Está en esta zona, o está interviniendo en esta vía intermedia que regula la supervivencia celular, proliferación e invasión, metabolismo de la glucosa y la angiogénesis. Es componente central de la vía de la señalización, ¿sí? De este receptor que acabamos de ver, que controla el crecimiento celular mediante la regulación de la biogénesis ribosomal y la traducción del ARN mensajero. ¿Ok? Como consecuencia final de esta vía. Pero, por ejemplo, aquí, ¿sale? Si se fosforila en esta, bueno, no es un fosfato, más bien, si está actuando esta vía, pues si se fijan, al final de cuentas dice que se está inhibiendo la apoptosis, ¿sí? Mediante esta vía. Aquí generalmente esto cuando lo pone así dice que está bloqueando o puede bloquear. Nuevamente les comento, a detalle, ¿sí? No conozco la vía completa. Luego llegan a ser muy complejas en la cuestión de cómo actúan y todos los factores que participan. Pero aquí lo que estamos viendo es que la afectación es en la señal, ¿sí? En alguna de las vías se bloquea, por ejemplo, ¿sí? La consecuencia que sería la apoptosis, ¿sí? Por esta otra vía favorece la proliferación, pero se viene dada como respuesta a que el receptor recibió el ligando. ¿Ok? Entonces, bueno, este es un ejemplo de afectación en vía de señalización, en una de las sinasas. Es más común, permítanme, es esta otra vía, estos genes, ¿sí? Los RAS. Nada más que lo tengo en otra versión, permítanme. Ok, sale, esta fue la que mencionamos. Es toda, no sé si por aquí tengo la estadística, si no se las debo, pero es todavía más frecuente problemas con esta otra vía, con los genes RAS. ¿Sale? Que es, pues propiamente, digo, es importante tanto la apoptosis o la señalización hacia la apoptosis como la señalización hacia la proliferación.
Entonces, estos genes RAS, dice, comprende un grupo de pequeñas GTPasas que juegan un papel muy importante en la proliferación y la diferenciación y la supervivencia celular, ¿ok? Que es la apoptosis. La señalización aberrante de RAS puede contribuir a la carcinogénesis. Ok, las mutaciones de los genes RAS están presentes en un 30% de cáncer en humanos. Imagínense, el porcentaje es muy alto, ¿sale? Pero es un mecanismo, pues, más general, ¿sí? No depende del receptor. Sí, la diferencia que les hacía es mucho en los receptores, no en los mecanismos y vías de señalización. Sí, estas pueden ser un poco más genéricas, ¿sí? O más compartidas con algunos receptores. Entonces, en este caso, por eso el porcentaje tan alto. Sale un 30% de los cánceres en humano, o de los tipos de cáncer, no sé si la palabra sea la más adecuada, pero está en esta vía. Sale en la afectación de estos genes de RAS y también una GTPasa, pues participa entonces también, pues propiamente en degradar o utilizar ese GTP. ¿Hasta aquí vamos bien? Se quedan claras las diferencias. ¿Cómo lo podremos considerar estos dos, los genes tanto para AKT como RAS? También como oncogenes. Como oncogenes, sí. ¿Y el problema cuál es? ¿Será mutacional o será de expresión? Expresión. No. Cuando digo de expresión es que hay más de los que debía o debería de haber. Y cuando digo de mutación me refiero más bien a su función, ¿sí? La cantidad está bien, pero más bien su función es la que está modificada. Ok. ¿Sale? Entonces vamos más sobre que la función es la que está cambiando o no es correcta, ¿sale? Les digo, por algún cambio en la estructura no está haciendo o no es tan sensible, ¿sí? A los mecanismos de regulación que se llevan a cabo. Entonces es muy probablemente el principal motivo es un cambio mutacional, más que cambio de expresión. Ok, vamos a ver otra importante o muy importante involucrada en la proliferación y el control celular. La P53. ¿Sale? Esta sí es, yo creo que muy también mencionada. Y se participa en la regulación del ciclo celular. Su principal función es la detención del ciclo celular en G1 y en caso de daño celular dirigir apoptosis. ¿Ok? Su pérdida de expresión promueve la invasión y migración de las células tumorales. Primero, antes de todo esto, de invasión y migración, pues obviamente es el daño celular, ¿sale? Dice, regular o verificar que no haya daño, es la detención del ciclo en el caso del daño celular o dirigir a la apoptosis, ¿sale? Pero también verifica, aquí menciona, ¿sí? Con verificación al DNA o regulación a nivel de verificación de DNA. Aquí en el diagramita pues tenemos, dice dos situaciones o dos casos. Radiación ionizante, ¿sí? Mutágenos o carcinógenos, ¿sale? Tiene una célula normal con P53 normal y una con una mutación o pérdida del P53. Siguiendo la vía, en un daño de DNA,
dice mediante hipoxia, bueno, no sé bien a qué se refiere el término, P53 es activada y se une al DNA. Acá, de este lado, ante el daño del DNA, los genes pues no están funcionando bien y dice no se activa la P53. ¿Sale? Dice no hay un arresto. Eso de arresto es como detención, como detener, como parar, ¿sí? El ciclo celular o estacionarlo, ¿sí? Y dice no se repara el DNA. Por lo tanto, hay células mutantes que se van a un tumor, ¿sí? Que puede ser maligno. Dice hay una expansión y adición, como acumulación, ¿sí? De mutaciones. Cuando no se cuenta con este gen o con esta proteína activa. En este caso, pues hay varias vías, ¿sí? Para solucionar el problema. Dice una transcripción dependiente e independiente, efectos en el blanco. ¿Sale? Depende entonces si se puede solucionar o no. ¿Sí? Dice puede ir a senescencia, pero ya en el proceso normal se soluciona el problema y pues continúa hasta hacerse viejita la célula. ¿Sale? Acá dice que se está inhibiendo el CDK, son las sinasas. Ok, dice se detiene el proceso en G1 para reparar las células, ¿sí? Todas estas células normales, aquí está, no la pone que ya está pues dividiéndose, ¿no? Y dice un fallo en la reparación, pues obviamente se activa lo que es la apoptosis si no se pudo solucionar el problema del fallo, ¿sí? Del DNA. Esto es el proceso normal. Esto es la función normal del P53. ¿Sale? Por eso le digo tan importante, pero al ser un mecanismo general, pues esto dependería mucho de cuál fue las células que llegaron a este proceso. Algo como les mencionaba en los BRCA 1 y 2. ¿Sí? Entonces, obviamente, este es un gen supresor de tumores. ¿Ok? Entonces, participa también en muchos tipos de cáncer, precisamente por el mecanismo general que tiene. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Sí. Ok, va quedando claro. ¿Qué horas tienen, por favor? 11:40. 40. Ok, vamos a terminar ya más este último ejemplo. En el caso de pues un cáncer, pero en este caso se le llama leucemias. Ok, leucemia propiamente está afectando a los linfocitos o a las células propiamente del sistema inmune. Se puede considerar igual, ¿sí? Bajo la premisa de que tienen nada más su diferenciación y su función específica. Pero en todos los otros procesos, pues se le podría estar considerando también los genes que participan como protooncogenes o genes supresores. Entonces, bueno, dice, se origina en la médula ósea o se originan en la médula ósea o linfático y afectan los leucocitos que forman parte de la sangre. Ahí me comí una D. Puede considerarse o se clasifica más bien como linfoide o mieloide. Dice si afecta a los linfocitos o si no afecta a los linfocitos. La mieloide afecta a los granulocitos, que son basófilos, eosinófilos, neutrófilos. Ok, todos estos. Entonces hace una diferenciación importante, básicamente sobre si es linfocito o no. Pero además, bueno, aquí
nos pone el diagrama de diferenciación, ¿sí? Dice célula madre hematopoyética, donde se generan, dice el progenitor mieloide, y acá el progenitor linfoide. Entonces, si se fijan, pues lleva varias vías de diferenciación para formar eritrocitos, plaquetas, monocitos, y los que ya mencionamos, basófilos, eosinófilos, neutrófilos. Y linfocitos T, B y NK. ¿Ya llevaron inmunología? Sí, ya. Ah, ok. Bueno, pues todas estas vías ven muy bien ahí sus funciones principales. Aquí solamente lo retomamos, sí, para ver un poquito de los genes que participan en leucemia. Se clasifican, sí, bueno, esto es lo mismo, sí, puede ser las células hematopoyéticas en la médula, puede ser células cancerosas, proliferan e invaden la médula ósea, sangre periférica y otros tejidos. Entonces depende a qué nivel de diferenciación las células se empiece a multiplicar. Pueden ser consideradas como agudas, ¿sí? En agudas, la alteración en la maduración e hiperproducción es antes de que lleguen propiamente a ser ya células diferenciadas. En alguna parte de esta diferenciación, desde pues las células madre, ¿sí? Puede darse ese proceso o pérdida de regulación. Dice, son de mal pronóstico, ¿ok? O precisamente por eso agudas. Es una afectación muy severa y muy rápida, ¿sale? Y están también las crónicas, que son alteraciones de la apoptosis de las células diferenciadas, ¿ok? Entonces dice que aquí, pues bueno, da todavía un poquito de oportunidad de tratamiento porque al ser diferenciada, pues muchos ya tienen receptores expresados y alguna posibilidad de tratamiento, ¿sí? Dice historia natural en años, o sea, es más lento el proceso. Y bueno, de aquí leucemia, perdón. Bueno, me voy ya directo, prácticamente las células. Bueno, es básicamente lo mismo que ya mencionamos. ¿Sale? Entonces, generalmente, bueno, hablando o complementando un poquito, pues generalmente lo que se hace es eliminar cuando hay este tipo de leucemias, pues es eliminar, el tratamiento va dirigido sí a eliminar las células, pero también a, pues lo que es, ¿cómo se le llama? La médula ósea, ¿sale? Para muchas veces es trasplante de médula ósea uno de los tratamientos, para tratar de solucionar el problema, ¿sale? Dentro de los genes, este es un artículo que mencionaba algunos de los más frecuentes en leucemia mieloide, ¿sí? Aguda. Como ejemplo, ¿sale? Mencionan, pues bueno, algunos importantes, ¿sí? Número de muestras con mutaciones, 200 muestras. Aquí ponen en orden los genes que más estuvieron involucrados con mutaciones, ¿sale? Pues 3 de ellos, de los principales, que son los que se mencionan aquí. Por ejemplo, FLT3, sobre todo, más que ir a detalle, ¿sí? La función. Es dice un activador de señalización. NPM1, ¿sale? Bueno, no lo tiene. Unos son como supresores de tumores, son las funciones, metilación de DNA, modificaciones epigenéticas, también aquí aparecen, ¿sale? Pero básicamente estos 3 y su función, ¿ok? Digo, aquí mencionan muchos, ¿sí? Que es un estudio general,
para ver cuáles son los que comúnmente están mutados en estas muestras de este tipo de leucemia. ¿Ok? Entonces, bueno, las funciones. El NPM1, dice, es una fosfoproteína de expresión ubicua y localizada fundamentalmente en el núcleo. Participa en la biogénesis, respuesta al daño celular y reparación de DNA. Por lo tanto, es un ¿Es pregunta? ¿No es más bien un gen supresor? No estoy segura. Sí, sería un gen supresor. ¿Sale? Se considera como un gen supresor, ya que responde propiamente y participa en la reparación del ADN. ¿Ok? Un gen supresor. Nada más para identificar función, les digo, podríamos estudiar muchos ejemplos, pero básicamente que entiendan el concepto y la razón, ¿sale? De por qué son tan importantes estos genes y por qué se centra el estudio en estos marcadores. Bueno, dice que esta es una metiltransferasa. No hemos hablado mucho de este concepto de las metilaciones o modificaciones del ADN. Dice, funciona la metilación de novo, poco poder predictivo en la leucemia. Pues aquí, pues a lo mejor depende también. Ubican lo que es el concepto de epigenética. ¿Sí lo hemos mencionado? No lo hemos mencionado. ¿Y por qué es importante? Ok, se los pregunto para poderlo ubicar como si pudiéramos ubicar a este gen como supresor o como oncogen. Pues en este caso es muy relativo porque las que participan como metiltransferasas pues están participando a nivel epigenético, ¿sale? En modificaciones del DNA. Propiamente esta es la enzima encargada de transferir los grupos metilo en el DNA o al DNA. Dice cuando es de novo, quiere decir que no es heredada, ¿sale? El patrón epigenético lo heredamos también de generación en generación. Es modificable, es la ventaja, ¿sale? Nos ayuda a regular ciertos genes, ¿sale? Porque la metilación en promotores, por ejemplo, se sabe que inhiben la transcripción, ¿sale? Pero son modificaciones que se adquieren por diferentes formas o estilos de vida, ¿sí? Por dieta, por actividad física, por XX, ¿sí? Por eso se le llama epigenético, es externo a lo que es la secuencia genética o del genoma. Son características modificables, ¿sí? Y afectan la regulación, afectan la transcripción propiamente de los genes. Entonces aquí pues depende que esté metilando, ¿sale? Les digo, se sabe que la metilación de promotores o regiones promotoras lo que conlleva es la supresión de los genes, la transcripción, supresión de la transcripción. Entonces ahora sí que es relativo a qué gen se estaría metilando. A lo mejor imagínense si se metila el promotor de los genes supresores, pues pierden propiamente la transcripción, ¿sí? No es que haya habido una mutación. Eso no lo mencionamos en los motivos por los cuales se puede modificar la dosis, pero este es un motivo, sí. Tiene poco que se ha avanzado sobre los conocimientos de la epigenética, pero por eso les digo, esto es relativo, ¿sí? Depende, muy probablemente esté metilando promotores,
¿sale? Regiones promotoras y por lo tanto evite una adecuada transcripción de lo que serían los genes que participan como supresores. ¿Sale? ¿Sí queda claro? Sí. Ok, muy bien. Entonces, no que ahorita no lo podemos, así en este momento, nombrar ni uno ni otro. ¿Ok? Entonces depende. Esta también es una metiltransferasa, ¿sí? FL3. Se encuentra mutado, aquí se lo menciona, por duplicación en tándem o por mutaciones puntuales. Ambas mutaciones activan constitutivamente induciendo el crecimiento celular e inhibición de apoptosis a través de la activación de la cascada de señalización de diversas proteínas. ¿Ok? Aquí sí nos da más información de qué está pasando, pero les digo, es lo mismo, es una metiltransferasa, que son las que aportan el grupo metilo para pegárselo al DNA, ¿sale? Pero dice, actúa, ambas mutaciones activan constitutivamente, induciendo el crecimiento celular. Entonces, pues participa entonces como oncogen o sobre los oncogenes. ¿Sale? Al activar constitutivamente, ya sea genes receptores o genes de señalización, moléculas de señalización, o algunos puede ser hasta en la vía, ¿sí? Inhibición de apoptosis. Entonces, está tocando o está afectando oncogenes. ¿Sí queda claro? Sí. Digo, es de un estudio muy en particular, no se pueden considerar, pues ni siquiera como todavía como marcadores tumorales. Cuando se está a nivel de artículo, de publicación, pues todavía tiene que pasar todavía un proceso largo para que podríamos asignarle a estos tres directamente ya para diagnóstico y decir, está cambiada, está mutada, entonces podríamos estudiarlo como marcador para este tipo de leucemia. ¿Sale? Los tomé solamente como ejemplos para este otro tipo de cáncer. Pues creo que nada más, ¿sale? Son ejemplos, sí, son ejemplos, les digo, de varios genes, de cómo se aborda, cuál es el por qué, sí, son importantes estudiarlos. Y les digo, algunos sí ya están pues más aceptados o reconocidos como marcadores tumorales. Ok. Pues nada más, hasta aquí le vamos a dejar el día de hoy y hasta aquí prácticamente terminaríamos con la información, sí, de lo que son marcadores biológicos. ¿Sale? ¿Alguna duda, comentario? Yo tengo una duda. Sí. En los casos de que se habla de pruebas para detectar cáncer años antes de que aparezca, ¿esos cómo serían? ¿También por genes? Sí, sí, en este caso, para hacerlo predictivo o para hacerlo en fases tempranas, como por ejemplo desde fases embrionarias o infancia, tendría que ser, en este caso, sí, a nivel de secuencia. No conozco algunos predictivos con, no sé, años, ¿sí? de antelación a que se presente el caso, como para suponer que te da alguna predisposición, sobre todo los de proteína, ¿sí? En este caso, que son los que se utilizan, hay un motivo por el cual ya se están estudiando, ¿sí? Cuando haces el análisis o diagnóstico de la presencia, es porque ya se tiene alguna sugerencia o alguna injerencia de que hay un proceso de tumoral o de cáncer. Se tendría que hacer a nivel de DNA. Entonces también se podría como hacer varias pruebas, bueno, cada cierto tiempo, me imagino.
Si quieres, sí, pero más bien de expresión. Sí, bueno, lo que pasa es que si son de nivel de mutación, está en el DNA y está, bueno, sí sería pertinente en la cuestión de verificar si existe alguna otra mutación acumulada. Sí, si se fijan, mencionaba que algunas son mutaciones acumuladas. Contestando, pues a lo mejor esa sería la razón por la cual podrías estarlo monitoreando, ¿sí? Por si existiera algún cambio adicional. Lo que yo supe que estaban haciendo, por ejemplo, era la remoción de los ganglios, ¿sí? De la zona mamaria. Las personas o mujeres que tenían o tienen estos genes, ¿sale? De predisposición. Como medida preventiva, a lo mejor suena muy, muy drástico, pero sí ha habido quien lo hace. Muy bien. Gracias. Ok. ¿Alguna otra duda, pregunta? ¿Vamos bien? Sí, todo bien. Ok. Pues bueno, la siguiente semana empezamos con otros conceptos, sale con otras ideas. Les mencionaba, nos falta ver un poquito de marcadores que se le llaman de DNA, pero son los que mencionábamos para identificar lo que es variabilidad, ¿sí? Marcadores de DNA que, como los RFLPs tipo o los RAPs. Eso los vemos o mencionamos ya a partir de la siguiente semana, ¿ok? Pues nada más, entonces que tengan buen fin de semana. Pues igual en el laboratorio, pues ya concluimos o prácticamente estamos concluyendo y nos falta también como 2 semanas para cerrar la teoría. Nos vemos, que estén muy bien. Gracias, profe. Gracias. Muchas gracias, profe. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego.